Porque no me avergüenzo del Evangelio, esto se predica mucho en las calles, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Esta es la nueva versión de la Biblia de las Américas, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio de la justicia de Dios, no sé, hermano Marco, cómo dice, si me puede leer ese versículo en la Reina Valera 1960, ¿cómo dice el 17? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Claro, entonces dice, porque en el Evangelio justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Cierto? Bueno, es equivalente. ¿Qué significa esto? Usted puede decir, pucha, que no entiendo lo que está hablando el apóstol Pablo. Lo primero que el apóstol Pablo dice es que él no se avergüenza del Evangelio. Y luego él define para él qué es lo que es el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Pero no es poder para danzar, para profetizar, para hablar lengua. No es poder. Hoy día estaba viendo un video ahí en el TikTok que salían unos jóvenes y parecían estos metaleros que están ahí, pero para todos lados tirando combos. Así está danzando el joven. Bueno, la verdad que no sé de dónde lo aprenden y no es que sea malo. Pero el Evangelio de Dios no es para eso. El poder de Dios no es para danzar. Y gloria a Dios si usted danza, si habla lengua, si salta, si rebota como en una cama elástica, gloria a Dios. Pero no es eso. El poder de Dios es para salvación. ¿Para salvación de quién? Ya explicamos que todos estamos separados de Dios, caídos, perdidos, sin Cristo. Es para la salvación de todo aquel que cree. Ahí está, si se puede llamar así, el secreto de la vida eterna, de reconciliarnos con Dios, en creer en el Mesías. Del judío primeramente y también del griego. Y luego dice el texto, hablando del apóstol, porque en el Evangelio, y esto lo vamos a dejar entre paréntesis, lo vamos a ver después, la justicia de Dios, que es el segundo tema que vamos a ver hoy día, se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Aquí, hermano, hay una convergencia de al menos tres temas. Primero habla de la fe, que es poder, que a través de la fe somos salvos. Lo segundo dice que la justicia de Dios se revela por fe. Eso es importante. ¿Cómo se muestra? Ese es el equivalente de revelación, mostrar, dar a conocer. La justicia de Dios se muestra por fe y para fe. Y como está escrito, el justo vivirá por la fe. Ahora, este texto que yo he tomado no lo escogí al azar. Este es el texto que leyó Martín Lutero más de 500 años atrás, cuando él comprendió que él no podía hacer nada para ser salvo. Y ahí vamos a hablar ahora entonces, le doy en un minutito más a mi hermano Marco para que complemente. Martín Lutero entendió que estaba perdido, condenado, que él iba al infierno. Para los que no saben, Martín Lutero era un hombre muy piadoso, oraba, buscaba a Dios, escribía sus pecados en papelitos, los confesaba todos los días, porque él había sido enseñado que a través de la confesión venía el perdón y la gracia. Pero él nunca había sentido realmente la paz de Dios. Nunca había experimentado el perdón de sus pecados. Hasta que leyendo este texto se da cuenta que ninguna obra que él pudiese hacer lo iba a salvar. Ninguna oración, porque el poder no está en la oración, ninguna oración lo podía salvar. Ningún rezo, ninguna peregrinación, ninguna obra de piedad, sino que únicamente, como dice el texto, que se revela la justicia de Dios por fe y para fe, el justo vivirá por fe, el justo será justificado por fe, el justo será, hermano mío y hermano Marco, salvo solamente por la fe. Gracias, y por la fe. Fíjese que yo leía en un libro que Martín Lutero, en esta búsqueda que él tenía, porque él tenía una búsqueda, y ojalá todos tuviéramos esa búsqueda constante, él terminaba de confesarse, se iba para su casa o para donde estaba, y otra vez se sentía pecador. Y otra vez volví a hacer la misma rutina siempre. Yo, en este ayuda de memoria que me traje, fíjese que la definición de la doctrina de la justificación dice que la justificación es el acto soberano de Dios. Y eso es muy importante. ¿Ya? Deja a un lado toda capacidad humana. Y de aquí quiero detener un poquito. Fíjese que estaba leyendo sobre la ortopraxia, ¿ya? Que hoy día se practica pensando que esa ortopraxia, es decir, la correcta práctica del Evangelio, el ir a la iglesia, el ofrendar, el ayunar, el ir al punto de predicación, hacer todo lo que la iglesia hace, ayuda en parte a lo que es la justificación. Y eso yo creo, y a la luz de la Escritura, eso es manchar
el plan de Dios, es hacerlo ineficiente. ¿No es así? O sea, yo sé que usted se ha encontrado con muchos amados y dicen, no, es que yo voy a la iglesia para que el Señor me perdone, voy a la iglesia para que el Señor me ayude, voy a la iglesia porque es parte de mi caminar para ser un buen cristiano. Y en el fondo de eso hay un deseo de ser justificado. Y, como dijo, la justificación es el acto soberano de Dios por el cual declara justo al pecador que cree en Cristo. Y esto lo acaba de mencionar. El vehículo para obtener esta justificación es la fe en toda la obra de Cristo. Cuando Cristo ora en Juan 17, que es lo que dice, he acabado la obra que tú me diste que hiciese. ¿Le puedo yo agregar algo a eso? No puedo. ¿Puedo sumarle algo? No puedo. Y ahí donde yo que escucho mucho apología, el católico romano dice que tiene que ayudarse a... Y de ahí que tiene, ¿no es cierto?, la Biblia, la tradición, el magisterio. Hermano, ellos llevan una carga, pero sobre los hombros, que si están vivos es por pura gracia del Señor, ¿ya? Dice que el que cree en Cristo, no por sus obras, sino por la obra perfecta de Cristo en la cruz y su resurrección. Es un cambio de estatus legal, de pecador a justificado. ¿No es cierto? Permítame Le doy. Mire, el hermano Marco aquí acabó de decir algo que es necesario enfatizarlo. Yo dije al principio que el hombre está caído, separado de Dios, pero quizá no lo enfaticé lo suficiente. Dios es un Dios santo. Dice la Biblia que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Amén. ¿Cierto? Correcto. Dice la Biblia, hablando el profeta Isaías, que él vio un trono alto y sublime, y dice la escritura que el texto dice, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. O sea, Dios es tan santo, es tan puro, es inmaculado, es decir, sin mancha, que el hombre no tiene ninguna posibilidad de relacionarse con Dios. Usted puede decir, no, es que a través de la virgencita, no, es que no hay ninguna virgen, no hay ningún santo que pueda quitar la mancha del pecado, la oscuridad del alma, la pecaminosidad del espíritu. ¿Por qué digo esto? Porque, y perdóneme que vuelva un poco a Lutero, Lutero se confesaba, oraba, buscaba a Dios, pero él nunca pudo sentir el perdón de los pecados. Exacto. Él nunca Exacto. pudo sentir que a través de una obra, él podía, espiritualmente hablando, romper las cadenas que lo ataban. Él no podía quitar la mancha del alma. Usted ha pecado, a veces se ha sentido impuro, que usted es indigno de presentarse delante de Dios. Yo me he sentido así muchas veces. Cuando la culpa, la maldad que hay en nosotros nos corrompe de tal manera que nosotros decimos, soy el hombre más miserable y pecador del mundo. Eso es lo que sentía Lutero. Cuando esto cambia, leyendo este texto, y vuelvo y le doy al tiro, mi hermano Marco, el pase, cuando él se da cuenta que hiciera lo que hiciera no podía obtener perdón, no podía obtener la gracia de Dios. Y entonces comprende que la única forma de ser libre del pecado, de culpa, del mal, es únicamente confiando en Cristo y ser salvo a través de la sola y pura fe. Fíjese que me viene a memoria Jeremías 2:22 cuando dice, aunque amontonares jabón y te lavares con lejía la mancha, tu pecado no saldrá. Y eso de lavarte con lejía es en el fondo hacer las buenas obras, es procurar de alguna forma agradar a Dios. Y no podemos agradar a Dios. Claro. No podemos, porque haríamos insuficiente el sacrificio de Cristo. ¿No es verdad? Claro. Si yo le pudiera añadir algo... mira, un pastor contaba la siguiente experiencia. Un predicador fue una vez a predicar a una mina donde estaban los mineros. Este predicador terminó de predicar, valga la redundancia, y luego subieron en estos montacargas que lo sacan a la superficie. Y este predicador le dice, bueno, ¿este montacarga nos podrá sacar a nosotros para arriba? Sí, claro, le dijo el capataz. Si usted y yo, usted pesará 60, 70 kilos, yo 90, y este sube toneladas. Pero si yo le ayudo con las manos, se tiran las manos, pero no ayudarle en nada. Bueno, así es la gracia del Señor. Nosotros no podemos ayudarle en nada. Por eso si alguien piensa que puede ayudarse orando harto, no, la oración es buena y ojalá oráramos mucho más. Haciendo ayuno, el ayuno es bueno, pero no le ayudamos en nada al Señor. ¿Por qué? Porque la obra perfecta de Cristo es en la cruz y su resurrección es el fundamento de esta justificación. Es un cambio de estatus legal, no de mérito humano, y descansa totalmente en la gracia divina de nuestro Dios. Fíjese, la necesidad que tenemos de justificación es que todo ser humano nace
separado de Dios por el pecado. Alguien un día me preguntó, pero yo fui a hacer una exposición ante unos católicos y me dijeron, pero todos nacimos con pecado. Sí, pero la ley del pecado está en nosotros y eso lo va a demostrar en algo súper pequeño que le doy el pase. Un niño chico usted le dice, no meta los dedos en el enchufe, no haga eso, y el niño va y lo hace, aunque no tiene conciencia, pero la ley del pecado está ahí porque está desobedeciendo, y eso está en nosotros, y eso hizo separación entre Dios y los hombres. Ya la justicia responde al problema de la culpa y la ira justa de Dios. Fíjese que en Romanos 3:23, lo que vamos a ver, dice, por cuanto todos, y eso de todo es universal, es universal. Todos pecamos, estábamos destruidos de la gloria de Dios. El Salmo 143 dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Hasta ese punto la separación del hombre con Dios. Así es. Mire, y en este problema que ya hemos mencionado, que el hombre no puede estar en comunión con Dios, no puede salvarse, tiene un solo camino. No hay otro camino. Y ese camino es Jesucristo. Amén. Jesucristo, a través de su muerte vicaria, a través de su muerte expiatoria, a través de esa sangre que Él derramó en el Calvario, en la cruz del monte Gólgota, a través de esa muerte y de la fe en su sangre, en su muerte, en su resurrección, de la fe en Cristo, es el único camino por el cual yo puedo ser justificado. Lo voy a explicar brevemente. Yo, Jafet Abello, voy a suponer, me endeudo con el banco en $1 millón. No tengo cómo pagarlo. Cristo viene, mi culpa, esa es la razón, paga por mí, y por lo tanto a través de lo que Él hace es que yo puedo ser justificado. Y mi deuda cancelada. ¿Y qué dice la Biblia? Dice, Romanos capítulo 5, lo voy a leer, dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, no hay otra forma. Entonces busque la que quiera, no hay otra forma. Por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia. Mire qué maravilloso, solamente la fe, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Aquí Pablo deja clarísimo que somos justificados solamente por la fe. Y por esa fe tenemos entrada en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Excelente. El medio instrumental por el cual nosotros somos justificados es sola fide. Por eso tenemos los 5 puntos que venimos, sola fide. O sea, hermano, esto es extraordinario. O sea, nos quita un peso de encima. Y eso es lo que a lo mejor los hermanos no entienden. Para muchos hermanos el evangelio es complejo, es difícil, porque están haciendo algo para... Y yo no tengo que hacer nada. Si yo estoy claro que estoy limitado en el tiempo, en el espacio, y Dios sabe mi condición y me conoce mi corazón, conoce mi alma, conoce mis pensamientos. Entonces, el instrumento que Dios nos dio para que nosotros fuéramos justificados y descansáramos en Él, de ahí que Cristo dijo que su yugo era ligero y su carga era fácil, ¿ya? El medio instrumental de la justificación única es la fe. La justificación se produce por medio de la fe en toda la obra redentora de Cristo el Señor. Nos da un acceso libre a la gloria de Dios y acceso a Dios mismo. Fíjese que en mi investigación, dice 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, ¿ya? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así es. Vamos a volver a la justicia después de la alabanza, pero quiero tomar un punto, hermano. ¿Usted cree en Cristo? Si usted realmente, yo sé que cree, el pastor Leonardo también, si usted cree en Cristo, usted ya es justificado. ¿Por qué digo esto? Porque yo por muchos años, a los 15 años conocí al Señor, a pesar que estuve desde mi infancia en los caminos del Señor Jesucristo, pero a los 15 años tuve mi relación con Dios. Muchas veces, porque fui enseñado así, el domingo por distintas razones no podía ir al culto y yo estaba con culpa, a veces estaba trabajando. Somos dos. La verdad se lo digo, estaba trabajando porque estudiaba. Y estaba con culpa, hoy me voy a ir al infierno. O un día, porque así también fui enseñado, de levantarse a orar en la madrugada, así enseñaba Gigi Ávila, Jorge Rasky. Entonces yo lo hacía, y cuando no lo hacía, ay, la culpa, me voy para el infierno. O a veces incluso no tenía dinero para ofrendar o para diezmar,
pucha, qué terrible, la llama ya la sentía en mi cabeza. ¿Qué ocurre? Eso no está bien, hermano. Porque usted no es salvo por lo que hace. Usted es salvo solamente por la fe. O sea, si usted siente culpa porque no fue al culto, porque no tuvo dinero para ofrendar, usted entonces es católico. En su teología es católico. Claro. Porque eso enseña el catolicismo. Es que eso es. La penitencia, la culpa, el pagar, porque la penitencia es eso. Cuando los tipos van caminando hasta Los Vázquez, cuando van a San Sebastián, allá en Yumbel, ellos creen, y de hecho dicen, voy a pagar una manda. Entonces ellos dicen, ay, si me concedes este favor, yo hago esto. O sea, ¿cómo Dios, y quiero detenerme un poco en esto, cómo Dios le va a pedir a usted, no sé, que haga una manda? O sea, que usted con esa manda va a pagar el favor divino, si no hay ninguna forma de pagar. No hay ninguna. ¿Cómo usted va a pagar el sacrificio de Jesucristo? No tiene ninguna posibilidad. Por lo tanto, la justificación, y quiero que escuche esto, también lo libera de la culpa. Exactamente. Usted no tiene por qué vivir en culpabilidad. Hay iglesias, y yo lo he dicho, esto lo he enseñado en nuestra clase que hacemos, que tienen teología de la culpa. Cómo predican más duro para que el hermano se sienta más culpable y de más plata. Cómo enseñan para, de alguna forma, manipular a las personas a través de la culpa. Usted no tiene que tener culpa ni sentir culpa, porque usted ya es justificado desde el momento en que usted cree. Usted dice, entonces no me tengo que congregar, no tengo que dar dinero a la iglesia. Yo no estoy diciendo eso. Usted todo lo que haga, dar dinero, ofrendar, congregarse, ir a vigilar, ir a predicar, lo hace por amor. Por amor al Evangelio, por amor a Jesucristo, pero no porque eso lo va a salvar. Porque usted lo único que lo puede salvar, querido hermano, es la fe en Jesucristo. Por eso dice el texto, por la fe somos justificados. Usted está hablando del resultado de la justificación. El creyente no solo recibe paz. Ahora, usted dijo algo importante. El creyente cree en el sacrificio de Cristo, pero en todo el sacrificio, todo completo, vida, obra, pasión, muerte, resurrección y ascensión y retorno de Cristo. Completo, ¿no es cierto? Al creer el creyente, ¿ya? Es el único que recibe el beneficio de la justificación, el que creyó. Ese es el punto importante. Y lo otro es que cuando nosotros creemos, no solamente somos aceptados, sino que recibimos paz, sino que también la adopción. Así es. Aleluya. Reconciliación y la certeza de la salvación. Dice Romanos 8:15, con esto vamos a ir a la alabanza, ¿le parece? Pueden no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Como decía el Ciro, Abba, 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 el otro día, así. Usted, en el momento en que fue justificado, usted ahora tiene una relación de hijo a Padre con Dios por medio de Cristo el Señor. Claro, deme 30 segundos, hermano Marco. Ya nos hemos extendido bastante, pero está bueno el tema. Ahora, este tema de la justificación, ¿por qué es importante, hermano? Porque, y esto lo quiero enfatizar, y ya vamos a la alabanza, porque usted no necesita nada más que la gracia de Dios. Amén. Un teólogo estadounidense antes de morir dijo lo siguiente, dijo, tu gracia es suficiente. Cuando usted quiere hacer algo para ser salvo, ¿sabe lo que usted está diciendo? El sacrificio de Cristo está imperfecto, está incompleto. Lo tengo que ayudar. ¿Cómo lo ayudo? Haciendo esto. No, hermano mío. El sacrificio de Cristo es suficiente. El sacrificio de Cristo fue perfecto. Amén, amén, el sacrificio de Cristo fue completo, absoluto. Dice la Escritura en el libro hebreo, y aquí termino, dice que por un sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Vamos a una alabanza, amado pastor, para amenizar un poquito. Disfrútenla, hermanos queridos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, es el bendito Creador, Él es fiel sustentador. Creo en un solo Señor, unigénito de Dios, bien llamado Dios de Dios, verdadera luz de luz. Creo en el Santo Espíritu, que por los profetas habló, recibe la adoración, de vida Señor y dador. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, es el bendito Creador, Él es fiel sustentador.
sustentador. Creo en un solo Señor, unigénito de Dios, bien llamado Dios de Dios, verdadera luz de luz. Creo en el Santo Espíritu, que por los profetas habló. Recibe la adoración, de vida, Señor y dador. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, es el bendito Creador, Él es fiel sustentador. Oh, creo en un solo Señor, unigénito de Dios, bien llamado Dios de Dios, verdadera luz de luz. Oh, Creo en el Santo Espíritu, que por los profetas habló. Recibe la adoración, de vida, Señor y dador. creo en un solo Señor, unigénito de Dios, bien llamado Dios de Dios, verdadera luz de luz. Creo en un solo Espíritu, que por los profetas habló. Recibe la adoración, de vida, Señor y dador. Tabernáculo de la Palabra. Amén, gloria al Señor. Vamos a saludar a nuestra hermana Sofía. ¿Cuánto la pidió? Lien, Sofía Lien. Me parece que esta hermana del sur, amiga del hermano Nicanor. Dios le bendiga por estar en sintonía. A nuestro hermano Nicanor, que hoy día está en su trabajo y nos está viendo. Dios le bendiga, hermano querido. Continuamos. Está interesante el tema y por favor que no avance tanto el tiempo, porque está por eso. Mire, estábamos hablando del resultado de la justificación. Dice Romanos 5, 9, 10, dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Si yo hiciera un resumen de esto, diría que la justificación proclama que Dios toma al pecador, lo reviste de la justicia perfecta de Cristo, lo adopta como hijo y le da paz eterna. Fíjese que eso es interesante porque hay hermanos que estando en la congregación, perteneciendo a una denominación, pero aún así no sienten paz en su propia salvación, porque algo falta, según ellos. Hay muchos hermanos que viven de alguna forma en un dolor, en un vía crucis. Un vía crucis, claro, porque no se siente con esa paz que Dios da. No es un proceso, sino una declaración divina. ¿Qué significa esto? Que al yo recibir a Cristo, como dice Juan 1:12, como mi Salvador, Dios me justificó y Él declaró mi justicia. Jafé Abello, el justo, porque creíste en el sacrificio perfecto de mi Hijo amado. Tú eres mi Hijo amado, en ti te me complazco. ¿Ya? Descansa exclusivamente en la gracia redentora de Cristo. Esta verdad cambia nuestra relación con Dios y transforma la vida del creyente para siempre. Mire, yo quise enfatizar sobre eso, del creyente, del que cree. Como usted decía, este es el vehículo, que es la fe, el que cree, el creyente. Otro no puede gozar de esto hasta que no cree en Cristo el Señor. Efectivamente. Bueno, el segundo punto, hermanos, que vamos a ver hoy, porque estábamos viendo como primer punto, aunque nos extendimos más de lo que pensábamos, era sobre la justificación, pero ahora vamos a hablar algunos minutos de qué es lo que es la justicia de Dios. Porque esta palabra de justicia mayormente la emplea el apóstol Pablo, pero hay personas que no la entienden, asimilan, asemejan justicia a juicio, y por eso quisimos hablar esto hoy día para que quede clara la diferencia. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, del 17 al 21, lo siguiente:
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Ese texto creo que todos los evangélicos alguna vez lo han escuchado. Y esto de que somos una nueva criatura, procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. O sea, la reconciliación que tenemos nosotros al creer y al ser salvos y reconciliados con Dios es a través de Jesucristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. La palabra pecado aparece en la Reina Valera 1960, yo expliqué que era la Nueva Biblia de las Américas, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Creo que ahí dice el ministerio. No, la palabra igual. La palabra, ok, ya. Por lo tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. Y luego dice esto, que es lo que yo quiero ahondar un poco. Al que no conoció pecado, ¿quién no conoció pecado? No. Cristo, ¿cierto? Él no conoció Él no pecado. conoce pecado. Lo hizo pecado por nosotros, es decir, Él en su encarnación se hizo pecado. No dice pecador, No. dice pecado. O sea, el que nunca había visto pecado en la eternidad, se encarnó y se hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Quiero Exacto. explicar un poco. ¿Cómo se entiende en este contexto paulino la palabra justicia? Porque habitualmente nosotros justicia lo entendemos como algún grado de ejercicio de castigo. Claro. Voy a poner un ejemplo. Robó una persona y nosotros ¿qué decimos? Que la justicia haga su trabajo. Eso significa que lo tomen, lo lleven a un tribunal y un juez imparta una sanción. Firma mensual, firma quincenal, arraigo nacional o en su caso más extremo, la privación de la libertad. ¿Cierto? Eso es lo que nosotros entendemos justicia. Pero Pablo no explica ni entiende esta palabra como nosotros. Cuando él habla de justicia, que dice que al que no conoció pecado, se hizo o lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios Amén. en él. Fíjese esto. Justicia de Dios, es decir, Dios manifiesta su justicia en Cristo. ¿Por qué dirá esto el apóstol Pablo? Voy a volver un poco atrás para explicarlo. Primero, dijimos que nosotros no teníamos ninguna posibilidad de reconciliarnos con Dios. Necesariamente, tenía que existir un sacrificio. Necesariamente la culpa tenía que ser pagada. Porque esto no es como cuando usted iba a la escuela y escribía, ay, me equivoqué, me tomaba la goma, borraba. No, no es eso. Aquí el pecado, lo dijimos, la paga del pecado es muerte, eso dice la palabra. Por lo tanto, necesariamente alguien tenía que morir para pagar por el pecado. En el Antiguo Testamento, ¿quién pagaba? Dice la Biblia que habían sacrificios de becerro, de machos cabríos. Si era muy pobre, alguien ofrecía una tórtola o una paloma. Pero algo o alguien o un animal en el Antiguo Testamento tenía que ser sacrificado para que a través de ese sacrificio, a través de ese derramamiento de sangre, se quitara el pecado. ¿Me entiende? Entonces, como necesariamente tenía alguien que morir y derramar su sangre, ese sacrificio lo hizo el mismo Dios. ¿Me entiende? Dios encarnado viene para morir por mis pecados y muere en la cruz. Y cuando Él cumple con este acto judicial de morir como sacrificio, como cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo dijo Juan el Bautista, entonces ya está hecho el acto de justicia. ¿Me entiende? Ya usted no tiene, o Dios no tiene que realizar un acto sancionatorio en usted. Ya no tiene Dios que sancionarme a mí. Ya no tiene Dios que matarme a mí porque Cristo murió en mi lugar. Exacto. Entonces, Cristo es el cordero, es el sacrificio, pero también es la justicia de Dios. Cristo paga con su muerte mi culpabilidad, se ofrece, en cierto sentido Cristo es una ofrenda vicaria por el pecado, por lo tanto la justicia de Dios es el mismo Jesucristo. Exacto. Ahora, ¿qué significado tiene para nuestra vida cristiana la justicia de Dios? No es, como yo mencioné y como lo entendemos nosotros, un acto condenatorio. La justicia de Dios significa, lo voy a poner en estos términos, es como un vale vista, lo voy a poner así, un vale vista que a mí me lo dan
y yo con ese vale vista o con ese pase o con esa cédula, yo tengo la entrada al reino. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, esa justicia de Dios para mí no significa muerte. Para mí no significa crucifixión. Cristo lo hizo. Esa justicia de mí, para mí significa el pase para entrar en las puertas de la gloria. Es el conducto que tengo para tener acceso a la gracia de Dios. Entonces, Pablo entiende, y lo vamos a ver con otro texto, que la justicia de Dios no es algo que para mí tiene un significado negativo. Para mí la justicia de Dios tiene un significado de bendición. Vamos a la palabra. Usted dice, oye, este hermano está pegándose un truco. Pero ¿qué dice la palabra para que quede más claro? Mire, si usted me acompaña al libro de Romanos capítulo 3, versículo 21, la Biblia es muy clara. Dice lo siguiente. Voy a leer, es un poco largo, pero quiero que quede clara la idea. Dice, pero ahora, hablando Pablo, aparte de la ley, es decir, el Antiguo Testamento que estaba fundado en la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Si usted se fija, aquí hay una antítesis. La ley representando al Antiguo Testamento, así se entiende, pero en el Nuevo Testamento se ha manifestado la justicia, que entre paréntesis podemos decir gracia. Exacto. Es decir, el Antiguo Testamento se manifestó como la ley, pero la justicia de Dios se manifestó como gracia en el Nuevo Testamento, confirmada por la ley y los profetas, es decir, esto estaba profetizado. Esta justicia de Dios por medio de la fe, se fija que nuevamente la fe es el medio, Es el instrumento. en Jesucristo es, ¿para quiénes? Para todos los que creen. Escucha eso. Esta justicia de Dios, testificada, confirmada por la ley y los profetas, por medio de la fe es para todos los que creen. Lo que yo decía, el pase, el vale vista, la cédula. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Esto lo quiero explicar porque esto muchas veces lo citamos. Como todos pecamos y no alcanzamos la gloria de Dios, como dice el texto, no tenemos acceso a Dios. La única forma es que accedamos mediante el sacrificio de Cristo. Y esto es para todos. Pero para todos los que creen. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. 24, 25. A quien Dios, qué hermoso esto, exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Ahí está de nuevo. Porque en su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene la fe en Jesús. Mire, acá dice muchas cosas, la verdad que no hay el tiempo para explicarla todas. Pero si usted se da cuenta, aquí está vinculando la justificación, porque habla de la justificación y de la gracia. La justificación es por medio de Cristo, a quien Dios crucificó y mató públicamente. Luego dice que a través de la fe, como demostración de su justicia. Y luego dice, para demostrar, versículo 26, en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene la fe en Jesús. Lo que yo decía, Cristo es el justo, es decir, el que demanda el sacrificio, pero también es el que manifiesta la justicia, porque es el mismo Dios encarnado el que es muerto en la cruz. Exacto. Él es el justo y la justicia. ¿Sí? ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? La de las obras, no, sino por la ley de la fe. Porque, y esta es la conclusión, concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. 29. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Anulamos entonces la ley por medio de la fe de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Exacto. Aquí es claro, hermano, tres hechos, ya termino yo. Primero, que Dios demanda a través de su sacrificio la salvación por fe. Él es el justo y el que justifica, es decir, el que demanda la justicia y el que ofrece la justicia. Por lo tanto, nosotros somos, en cierto sentido, la justicia de Dios, porque Cristo muere por nosotros para presentarnos como justos delante de Dios. Exacto, mire, y usted está tocando el tema de la fe, ¿no es cierto? Y en el verso 4, en el capítulo 4, en el verso 3, está todo resumido en Abraham. Porque dice, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios
y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo Abraham? ¿Algún sacrificio? No. ¿Hizo algo extraordinario? No. Él le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Fíjese que en el texto anterior que usted leyó, dice, a ver si lo encuentro porque usted leyó, cuando hablamos en Corintios 5, ¿no es cierto?, en el verso 20, dice, así como somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí? ¿Qué se ve entre líneas? Que Dios invita al ser humano a reconciliarse con Él. ¿Qué tengo que hacer? Creer. Así es. Wow, ¿dónde está lo complejo? Si es Dios mismo el que está invitando al ser humano a creer. Toma mi pecado, voy a usar una palabra nuestra, se lo achaca al Señor, lo hace pecado, Él muere no por sus propios pecados, gracias a Dios, sino muere por los míos, por el de toda la humanidad, y por lo tanto, como yo creo en eso, soy justificado delante del Señor. Y eso, como dijo usted antes, nos saca un peso enorme del cuerpo, de nuestros hombros, al saber que todo lo que yo pueda hacer no mueve ni un ápice de la justicia de Dios. No le ayuda, ni le quita, ni la mancha, nada. Somos justificados solamente por la fe en Cristo el Señor, y esto es un regalo de Dios. Así es. Mira qué extraordinario. Claro, usted, lo insistimos, no tiene nada que hacer, solamente creer y entregarse a las manos de Jesucristo. Fíjese, disculpe que le interrumpa, yo aquí tenía un pequeño resumen, que la justicia de Dios no es solo el estándar que condena al pecador, sino también el don glorioso que Dios concede en Cristo. En el Evangelio Dios mantiene su justicia, cumple su palabra y salva al creyente, para que el ser humano viva ahora bajo el señorío de la justicia y no del pecado. Excelente. Mire, de alguna forma cuando decimos que Cristo es nuestra justicia, estamos diciendo como sinónimo que Él es nuestro Salvador. Claro. Así lo tenemos que entender. La justicia de alguna forma es una puerta de gracia para que nosotros por la fe seamos salvos en el Mesías. Bueno, ya ha pasado rapidísimo el tiempo. Vamos a ir a una alabanza y vamos a volver con el juicio de Dios, que es algo diferente y lo vamos a abordar Dios mediante en el tiempo que nos queda. Amén. Sosténme, oh Señor, dame fuerzas. Sosténme en tu mano de amor. Sosténme, rompe mis cadenas. Sosténme, oh mi buen Salvador. No tomes en cuenta, oh mi amado, los viejos pecados de ayer. No mires más en mi pasado. Sosténme, en luz quiero ver. El rostro ilumine mis días, tu mano me afirme doquier, tu gracia sustente mi vida, tu paz que alimente mi ser. Y dame del agua de vida, la dulce presencia, Señor, que alegra y da la algarabía, el gozo de la salvación. Confírmame en tu fortaleza, el gozo de la salvación, que el diablo vea con tristeza la gloria de tu inmenso amor. Que tienes por mí, oh mi amado, del lodo sácame otra vez, que el brillo de tus ojos guíe mis cansados pies por doquier. Y dame del agua de vida, la dulce presencia, Señor, que alegra y da la algarabía, el gozo de la salvación. Tu rostro ilumine mis días, tu mano me afirme doquier, tu gracia sustente mi vida, tu paz que alimente mi ser. Y dame del la dulce presencia, Señor, que alegra
fortaleza, el gozo de la salvación, que el diablo vea con tristeza la gloria de tu inmenso amor. Que tienes por mí, oh mi amado, del lodo sácame otra vez, que el brillo de tus ojos guíe y cansados pies por doquier. Que tienes por mí, oh mi amado, del lodo sácame otra vez. Que tienes por mí, oh mi amado, del lodo sácame otra vez. Tabernáculo de la Palabra. Bien, hermanos, estamos ya de regreso cuando son las 20 horas con 4 minutos en Radio Libertad, compartiendo este tema bien interesante sobre la justificación, la justicia y el juicio de Dios. Bueno, ¿tiene algún texto, mi hermano Marco, para enmarcar este último punto del juicio de Dios? No tengo ningún texto. Yo tengo uno acá. Pero quiero hacer una pequeña reflexión antes de comenzar con el mismo tema. Dice que en la carta a los romanos, Pablo enseña que el juicio de Dios es real, ¿ya? Justo y es ineludible, basado en la verdad, ejercido con imparcialidad y plenamente revelado en Jesucristo. Este juicio expone el pecado humano y prepara el camino para la gracia del Evangelio. Excelente, ya mire, yo voy a leer un texto que está en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, lo vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Apocalipsis 14, el 6 y 7 dice lo siguiente. Ahí sí. Dice, después vi volar de en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que decía a gran voz, teman a Dios y den a él gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí llama mucho la atención porque el apóstol Juan ve una visión donde va volando un ángel por el cielo, y este ángel tenía el evangelio eterno. ¿Y para qué lo tenía? Y acá hay algo que no lo vamos a analizar hoy día, pero el evangelio fue entregado a los hombres para que lo predicaran. Pero sin embargo, este ángel bien particular tenía, o llevaba, no sé si un rollo o algo simbólico, un evangelio para predicarlo a quienes, a todos los que moran en la tierra. Y decía a gran voz, esta es como el mensaje que él llevaba, ¿cierto? Teman a Dios y den a él gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora, ¿por qué me gusta mucho este texto? Porque hay quienes piensan que Dios es, como lo dice John Gresham Machen en un libro llamado Cristianismo y Liberalismo, hay quienes piensan que Dios es como un padre de puro amor. Un padre que nos consuela cuando estamos tristes, lo cual es cierto. Un padre bondadoso que nunca se enoje, que es como el viejo pascuero que está ahora en tantas partes. Y ese padre nunca va a ejercer uno de sus atributos, que es la justicia. Un viejito bonachón. Claro, un viejito bonachón. Pero la Biblia dice, acá predicando este ángel en el Apocalipsis, dice, teman a Dios y den a él toda gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Hay un día, querido hermano, que Dios nos va a juzgar. Dice el apóstol Pablo, cuando está predicando en el Areópago ateniense, que hay un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia. Dios juzgará al mundo con justicia. Todo el Evangelio, en cierto sentido, tiene por parte muy importante que cuando se consume el plan redentor de Dios, Dios va a emitir un juicio. Todos nosotros que estamos acá estamos supeditados al juicio de Dios. Y usted puede decir, oiga, pero hermano, ¿eso dónde está la Biblia? Bueno, la Biblia es muy clara. Jesús dice que en aquel día Dios va a separar a los cabritos de las ovejas, ¿cierto? Dice
la palabra del Señor, que había gente que va a llegar en algún momento y Dios le va a decir, no te conozco, apártate de mí, obrador de maldad. Eso es el juicio de Dios. Es que un día nuestras obras, nuestros pecados y nuestras virtudes, y nosotros mismos nos vamos a presentar delante de Dios. Él es el juez. De hecho, la Biblia lo muestra, como yo mencioné, que el profeta Isaías lo ve en un trono alto y sublime. ¿Y para qué es un trono? ¿O quién se sienta en un trono? Evidentemente el rey de toda la tierra. Evidentemente el juez de toda la tierra. Hay un día, querido hermano, que Dios nos va a juzgar. ¿Por qué? Porque Él nos dio el Evangelio, nos dio la ley, nos dio la gracia, pero no es para que nosotros digamos, ay, mira, soy justificado, entonces hago lo que quiero, porque ya creí. Porque esa es una versión del Evangelio falsa. Hay muchas iglesias que lo único que le importan es que vayan y ofrenden. No hablan del pecado, no hablan de que un día Dios va a juzgar al mundo, y es tan así que Dios juzgó al mundo y lo condenó en Noé. Él destruyó casi por completo a toda la humanidad porque la violencia, la maldad había llegado delante de su presencia. Él destruyó a Sodoma y Gomorra porque la perversión era tal que unos hombres depravados querían violar los ángeles de Dios. Eso dice la palabra. Ay, qué duro lo que está diciendo. No, si eso es lo que dice la Escritura. Así lo dice. Unos depravados querían violar los ángeles de Dios. Dios es tan justo, y me gusta esto, porque dice Jesucristo, esto ya no lo está diciendo Pablo, Jesucristo dice, ay de ti Corazín, ay de ti Tiro y Sidón, porque si se hubiesen hecho todas estas obras que se han hecho en Israel, los milagros, ellos se hubiesen salvado. Es decir, Jesucristo estaba diciendo que Corazín, que Tiro y Sidón recibieron el juicio de Dios. Y nosotros mismos, en parte también hemos recibido de una manera casi atómica, en alguna ocasión, el juicio de Dios. Sí, claro. Porque dice la Biblia que Dios juzga a las naciones. Muchas veces los terremotos, el hambre que hay en la tierra, es un juicio de Dios. Y usted dice, ¿y por qué está diciendo eso? ¿Dónde está en la Biblia? Lea lo que dice el libro de Joel. Lea lo que dice el libro de Amós. Dice el libro de Joel, os herí con granillo, con tizoncillo, en toda obra de vuestras manos, y no volviste a mí, dice Jehová. ¿Dios juzgó a Israel? Claro que sí. Cuando fue destruido por el propio Nabucodonosor. Cuando fue destruido por el imperio asirio. El juicio de Dios está a la puerta. El juicio de Dios está a la puerta. Y el juicio de Dios no es la justicia de Dios. Ya explicamos lo que es la justicia de Dios. El juicio de Dios es un día que Él está establecido para pisotear, porque mira lo que dice la Biblia, sí, que hay una visión, que había un lagar. ¿Usted sabe lo que es un lagar? Un lagar, vamos a decir así, una caja, un lugar donde se echan las uvas y viene alguien y las pisa y se extrae el jugo. Eso es un lagar. Es decir, Dios va a exprimir, va a pisotear, va a juzgar, va a castigar a todos aquellos que no han rendido su vida a Jesucristo, a todos aquellos que han vivido una vida impía, pecaminosa, una vida de pecado. Dios los va a juzgar. ¿Y sabe que le digo algo? ¿Quiénes son los primeros que están en la lista del juicio de Dios? Usted va a decir, el Papa. No. No, los primeros que están en la lista del juicio de Dios son los abortistas. No. Los primeros que están en la lista del juicio de Dios son los homosexuales. No. Los primeros que están en la lista del juicio de Dios es la iglesia. Exacto. ¿Qué dice la palabra? Porque esto no lo digo yo. Dice, si el juicio de Dios ha de comenzar, ¿por dónde ha de comenzar? Por la casa. Por la casa. Por lo tanto, querido hermano, todos los que estamos aquí estamos expuestos al juicio de Dios. Nuestras vidas, si es que efectivamente hemos sido fieles a Dios, van a gozar de la gloria. Pero si hemos sido rebeldes, si hemos sido contumaces, si hemos sido impíos, indudablemente vamos a sufrir el juicio de Dios. Mire, me viene en memoria lo que dijo Cristo el Señor en Mateo 24, 25, no me recuerdo bien, cuando dice que muchos se presentarán ante el Señor. Dice, Señor, si nosotros hacíamos grandes campañas, sanábamos enfermos, un montón de cosas. No os conozco, oradores de maldad. Ahí está el juicio de la iglesia. A los que se decían ser cristianos. Fíjense que hablando del juicio de Dios, el juicio de Dios es una expresión de su santidad y su justicia. Cuando Dios saca a Israel y los llama al monte, ¿no es cierto?, donde Dios se manifiesta con trueno, dice que ellos no podían cruzar una valla, un cerco,
porque Dios tenía que mostrarse y ellos tenían que santificarse y cambiar sus vestiduras, porque ellos no podían estar delante de Dios con sus antiguas vestiduras. Entre paréntesis, esa vestidura y esa forma de ser era la forma pagana. Ellos tenían que conocer al Dios que iban a servir. Una cosa. Ahora, ¿por qué Dios tiene que juzgar a este mundo? Porque Romanos 1:18 dice: la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres que detienen con injusticia la verdad, negando primero a la manifestación de Dios, y segundo, eso es el verso 19 y el verso 20, negando los medios de su manifestación. ¿Cómo yo sé que Dios se manifestó? ¿Cómo el mundo sabe que se manifestó? Bueno, Romano dice que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por las cosas creadas. ¿Ya? Ahí tenemos la manifestación de Dios. Y en negar esa manifestación de Dios ya viene un juicio sobre la tierra. Ahora, nadie escapa al juicio de Dios porque no se basa en apariencia, sino en verdad del corazón de Dios. No, me gozaba, hermano Marco, con el texto que el Señor le dio, porque la verdad que es tremendo. Dice la Biblia que por tu corazón, libro de Romanos, no arrepentido atesoras ira para el día de la ira. Mire lo que dice: por tu corazón no arrepentido. Le pongo, mire, un segundito. Usted habla del día, y fíjese que Pablo, cuando se está despidiendo a Timoteo, en 2 Timoteo, la frase en aquel día aparece 3 veces. Pablo dice: me voy porque me espera la corona, porque sé que en aquel día. Amén. Sí, mire, quería compartir con usted un texto que me encanta del profeta Isaías, capítulo 33, versículo 13 al 15. Mira lo que dice: oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, en Israel. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Y luego pregunta el profeta: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Usted se ha puesto a pensar a quién simboliza esta frase del fuego consumidor? Evidentemente está hablando metafóricamente de Dios. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? O sea, está hablando de la pureza, de la santidad de Dios. Y luego responde: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias. Aquí los traficantes no van a estar en el cielo, van a estar en el infierno. De los que pactan. Claro. El que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. A veces nuestros ojos están pendientes de ver lo malo. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. ¡Wow! Qué tremenda palabra. ¿Sabe por qué? Porque hay otro texto, y lo voy a leer para que vea usted el paralelo. Lo quiero leer y así termino. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 12, versículo 28 y 29. Dice: así que, y aquí nos está hablando todos los que somos creyentes, Sí. nosotros recibiendo un reino inconmovible, somos herederos de un reino, no del reino del pastor Chaparro ni del pastor de acá que están edificando un reino de plata, no, el reino de Dios. Así que nosotros, recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. A Dios se le sirve con temor, porque, y aquí responde, ¿por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Isaías lo muestra como las llamas eternas, como el fuego consumidor. O sea, este reino inconmovible no es un camino como, yo te veía un cuadrito que decía el camino ancho, que iban todos los tipos que iban de jarana, de fiesta, a disfrutar la vida, y había un camino angostito donde iban poquitas personas. Entonces Cristo no es el camino ancho. Hay iglesias que son el camino ancho. Hay iglesias que en lugar de tener una puerta estrecha tienen un portón. Vengan aquí todos los que quieren hacer lo malo. No. Es un camino estrecho, y este reino inconmovible exige servir a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Fíjese que hablando del juicio, el juicio de Dios es imparcial, y el tema es que toda la humanidad está bajo este juicio, toda, completa, no se escapa ni uno. La enseñanza que podemos sacar de esto, que Dios no favorece a ningún grupo, Dios no tiene privilegiados. Se emplea mal esa palabra que como yo soy hijo de Dios, no, también voy a pasar por un juicio, ¿no es cierto? No favorece a ningún grupo religioso ni étnico. Así es. ¿No es cierto? Aquí los anglosajones no son más
que el negrito de África o que el mapuchito de allá de Punta Arenas. No, delante de Dios dice que no hay acepción de personas. Ningún grupo religioso, étnico, ni de diferente estrato económico. Aquí dice, pues ahí hay un texto que tiempo lo leí, no me acuerdo, que va a llegar el momento que los ricos van a echar sus riquezas para poder alcanzar la vida eterna. Dios no tiene, pero aquí, señores, estamos todos en la balanza. ¿Ya? Tenemos que recordar lo que dijo Daniel a Belsasar, Mené, Mené, Tequilus, Parsin. Ha sido puesto en balanza y ha sido hallado falto. Qué tremendo, ¿no es cierto? Romanos 12 y 11 dice que pagará a cada uno conforme a sus obras. Porque no hay excepción de personas para con Dios. Las obras revelan la realidad de la fe o la rebeldía. Exactamente, mire si esto es fácil. Es fácil. Como Jesús lo dijo de una forma tan sencilla como sé qué árbol es. Por el fruto. Porque es imposible que, voy a poner un ejemplo, que una palta le dé una lechuga. Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. O que una mata de frutilla le dé, no sé, una piña. No pasa. El buen árbol da buen fruto y el mal árbol da mal fruto. ¿Y cuáles son nuestros frutos? Son las obras. Alguien, no, si yo dancé, no, es que eso no es fruto, hermano. Eso no es fruto. Eso pongan el nombre que quiera, pero eso no es fruto. Dar ofrendas tampoco, eso a veces... Ese es un resultado de tu gratitud para con Dios. Fíjese que en este estudio que estamos haciendo, la obra nos salva porque evidencia la respuesta humana al llamado de Dios. Yo soy, entre comillas, un buen cristiano, ¿no es cierto? No voy a ensuciar el sacrificio de Cristo bajo ningún punto, voy a vivir descansando en el Señor. A diferencia de aquel que ha rechazado la obra de Cristo al Señor. El juicio va a ser tremendo. Fíjese que Romanos 12 y 11 dice lo siguiente, con respecto al juicio: vida eterna a los que perseveraron en bien hacer, pero la ira y enojo a los contenciosos. Ese es el resultado. Un juez va a determinar un juicio. No es como en Estados Unidos se habla de no culpable. Puede que sea culpable, pero no se comprobó. Quedó como no culpable, pero tampoco quedó como no inocente. Entonces, todos nosotros vamos a pasar por ese juicio. Todos vamos a ver el escrutinio de Dios. Ahora, ¿cuál es entonces, amados hermanos, nuestra salvación? Dice que hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahí está toda la salida del cristiano. Es el único refugio. ¿No le parece a usted? Claro, y me llama un poco la atención, hermano Marco, si usted se fija, cuando Juan el Bautista llega a predicar, él dice unas palabras que a veces las predicamos, pero no sé si entendemos lo profundo que tienen. Él dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Correcto. Hay personas que creen que el reino de Dios es como ir a una fiesta, no sé, donde hay dinero, hay esto. No, eso no es el reino de Dios. El reino de Dios es una relación con el rey y todos aquellos que le reciben como rey. Pero ese rey, como hemos mencionado, también es un juez. Y él va a juzgar al mundo. Mire, vamos a ir, ya se nos ha acabado el tiempo, una última alabanza y vamos a volver con lo último que nos queda para cerrar el programa. Justo dice el Creador, ni quien entienda su favor. Todos cayeron sin piedad bajo la ira y la verdad. La ley nos muestra el mal obrar, mas no nos puede justificar. Su luz revela el corazón, pero no ofrece redención.
Por fe el impío vivirá. Quien cree en Cristo justo está. La justicia es don sin pagar, que Dios se digna en regalar. No por obras ni virtud, ni por cumplir alguna cruz. Es por la sangre del Señor que somos hechos sin error. En Cristo Dios nos revistió y su justicia nos cubrió. La deuda Él vino a pagar y el acta vieja a cancelar. Soente con voces masculinas y barítonos. Gloria a Dios que justificó al pecador que se rindió. Por fe en Jesús la salvación es nuestra firme posesión. Gálatas grita sin temor, la ley no hereda bendición, solo el que cree como Abraham recibe al Hijo Celestial. No hay condena para aquel que está en el Cristo Emmanuel, pues Él cumplió lo que falló el hombre que desobedeció. La cruz es trono y tribunal, donde el amor venció al legal. Justicia y gracia en comunión sellaron nuestra redención. Ahora somos hijos de luz, por lo que hizo en la cruz. Ya no vivimos por temor, sino por gracia y por amor. ¿Quién acusará al redimido si Dios ya le ha justificado? Es Cristo el juez que lo absolvió y su justicia le imputó. Solente con voces masculinas y barítono. Gloria a Dios que justificó al pecador que se rindió. Por fe en Jesús la salvación es nuestra firme posesión. Autor de la elección, al Hijo nuestra redención, al Santo Espíritu fiel guía, que en fe nos da su garantía. Al Dios que salva por la cruz, la gloria sea solo a Jesús. Tabernáculo de la Palabra. Bueno, ya estamos de regreso en este programa que se nos hizo muy corto, la verdad. Fueron como 5 minutos bajo el agua. No. Fue cortito el tiempo, pero ya estamos terminando. Hablamos hoy, para quienes se conectaron más tarde, de la justicia de Dios, de la justificación por la fe y del juicio de Dios, que son temas diferentes que a veces se pueden confundir y queríamos aclararlo. Así que bueno, extender un saludo a todos los hermanos que nos vieron, a nuestro hermano Nicanor, que lo vi por ahí, al hermano Rodrigo y otros hermanos que también están sintonizando, y a quienes no conocemos también desearles que Dios les bendiga grandemente, mi hermano Marco. Mire, quisiera terminar concluyendo con una pequeña reflexión con respecto al último tema que hablábamos del juicio. Primero, Dios permanece justo aún cuando castiga al pecador, porque Él es justo en toda su extensión. Y fíjese que Romanos 3:5-6 dice: si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Ya? ¿Será injusto Dios que castiga? En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Y lo otro, la doctrina del juicio de Dios afirma que Dios juzga con justicia perfecta, sin favoritismo, conforme a la verdad y por medio de Jesucristo.
Este juicio revela la gravedad del pecado, pero también resalta la urgencia del Evangelio. Solo en Cristo hay justificación, escape de la ira venidera, según Romanos 5:9. Gracias damos al Señor, yo me despido, gracias por la sintonía, por esa tremenda sintonía que nos acompaña todos los sábados, y esperamos haber sido una tremenda bendición para los amigos y hermanos que nos sintonizaron. Gracias, Pastor Bernardo, por su ayuda ahí. Dios le bendiga grandemente. Hermano Jafé. Sí, bueno, finalizamos, enviar un saludo a todos los hermanos. Recuerde mañana, vote inteligente, y ya hablamos de eso al principio. No sé, yo oré al principio, así que me parece que usted podría orar para... Amén, ponemos al Señor dándole gracias y para que Dios nos bendiga. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos por haber estado en esta tarde acá en Radio Libertad, en este programa que tú nos has permitido, Dios mío, tener cada sábado. Gracias, Dios mío, porque hemos expuesto tu palabra. Señor, como dijo un predicador, llevamos la palabra a los oídos de las personas, más pedimos al Espíritu Santo que le lleve a los corazones, Dios amado. Bendícenos, Dios mío, con tu presencia, Dios mío, bendice este programa, bendice a los amigos y hermanos, Dios eterno, que sintonizaron, que nos acompañaron, Dios mío, Señor, y que el Espíritu Santo redarguya en sus corazones, Padre bueno. Bendice a hermano Café, bendice mi vida, bendice también al Pastor Bernardo, que nos acompaña, nos ayuda para que todo esto salga bien, y despídenos en paz, en comunión, los unos con los otros, a través y por los méritos de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Dios les bendiga. Llega a su fin el programa Tabernáculo de la Palabra. Pero le invitamos a una nueva edición este mismo día y horario. Recuerde, Tabernáculo de la Palabra. Dios les bendiga.